El aplauso en realidad es para ustedes por estar acá esta noche. Como decía Edwin, es una academia de liderazgo. Lo que buscamos es enriquecer la vida de las personas a nivel personal, empresarial, emocional. Y yo pienso que si estamos hoy acá, no es casualidad, fuimos traídos por alguna fuente superior, llamémosle así. Y lo importante para mí es que ustedes no se queden con los mensajes que están recibiendo hoy, sino que por el contrario, le hablen de esto a su amigo, a su esposa, a su pareja, a sus hijos, a sus padres, porque muy posiblemente muchas personas que están a nuestro alrededor están requiriendo el mensaje que usted está recibiendo hoy, ¿no? Y felicitar muchísimo a Edwin por ese entrenamiento que nos dio. La verdad estaba muy carnudo. Yo no sabía que tenía tanto contenido. Y ahora yo qué voy a decir, te voy a cerrar el espacio, voy a cerrarlo sencillito. Ya la carne se les entregó, yo soy la ensalada y el ají, y se acabó, ¿sí? Pero lo felicito bien porque mucho crecimiento. Yo lo conocí desde la etapa inicial del negocio y he visto ese avance que él ha tenido, he visto esa evolución. Y eso es lo que me gusta de estas academias de liderazgo, que son espacios muy coherentes. El entrenamiento que yo les vengo a entregar hoy no fue extraído de un libro, no fue extraído de alguna revista ni nada, ni fue copiado de internet. Les voy a contar historias muy personales y cómo a lo largo de mi vida he logrado ir avanzando, venciendo los miedos, ¿sí? Entonces son entrenamientos mucho desde la experiencia personal, ¿vale? Quiero que juntos leamos esta primera parte. ¿Alguien se ha dado cuenta que ha sido encerrado por el miedo? O sea, ¿alguien se ha sentido prisionero, estancado, como una burbuja, como que no logra salir y que el miedo lo tiene usted ahí quietico? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Sí. ¿Ve? Entonces, yo quiero que entendamos algo, familia, y es que Edwin lo mencionó. Esta es la ruta que el ser humano tiene que tomar para llegar a tener resultados en la vida, en cualquier cosa, ¿no? No solamente en el negocio, no solamente en la parte financiera, en relaciones, en cualquier cosa, ¿sí? Nosotros los seres humanos tendemos a entrar siempre en zona de confort, porque es lo que nuestro cerebro busca, que siempre estemos cómodos, que siempre estemos sin ningún tipo de riesgo ni peligro. Pero mire cuántas zonas más arriba se encuentra el éxito, ¿no? Entonces, cuando yo empecé mi vida laboral, trabajaba para un banco, la mayoría sabe, y yo arranqué con un salario en esa época de 215,000 pesos. Era el horario de la noche, entonces, digamos, no era muy bien pago. Y yo empecé en el banco a pasar de caja de noche a caja de día. Antes me ganaba 685,000 pesos. Y en ese puesto de cajero yo me quedé de los 21 años como hasta los 27, 28 años más o menos. O sea, como 7, 8 años en ese puesto. Y mi salario no subía, sino lo que subía al mínimo. ¿Cuánto sube más o menos el mínimo todos los años? 4%, 6%, 3%. Entonces, yo no llegaba al millón de pesos y ya tenía yo 27, 28 años. Y yo no sabía que era por el miedo, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? El miedo evita que aprendas, ¿qué? Las habilidades. Entonces, cuando yo llegué al banco, yo desarrollé una habilidad, que fue la de aprender a contar dinero, ¿sí? Bueno, los papeles, y era muy bueno para eso. Pero dejé de desarrollar habilidades. O sea que dejé de agregarme valor y dejé de ganar más. Había una serie de habilidades que yo sabía que requería, pero me daba miedo hablar con gente, me daba miedo vender, me daba miedo aprender la parte comercial, me daba miedo entrar a una empresa de cero y presentarme y sacar créditos, me daba miedo, sí, exponerme, todo el tema. Entonces, yo estuve en esa zona de cajero durante muchos años. Después de esa etapa de caja, paso yo a trabajar en la noche, en la jornada de 2 de la tarde a 3 de la mañana en un centro de operaciones, revisando documentos, revisando créditos, ¿sí? Ahí sí ya yo sentí que eché mucho más para atrás porque ya ni siquiera hablaba con personas. Yo me entendía con el documento solamente todo el día. Y ahí fue cuando más estancado y cuando más sentí que de verdad el miedo me puso a mí como en un rincón olvidado y me dejó ahí. Yo ya tenía 30 años en la historia, imagínense. Yo ya era profesional, especialista, bilingüe, o sea, y yo decía, ¿pero qué pasó? O sea, yo pensé que mi vida es diferente, yo estudié, me preparé, no entiendo por qué estoy aquí en este cementerio, porque el centro de operaciones era el cementerio. Pues, nada crecía ahí, porque los compañeros míos eran los mismos de siempre. Rosita de Río, que los conoce, los mismos de siempre, ¿sí? El gordo, el calvo, todos éramos calvos.
No sé por qué. Y todos gordos en el centro de operaciones, ¿sí? Pero eran muy buenas personas, obviamente, pero no era un lugar donde usted fuera a buscar crecimiento, ¿vale? Era un lugar en el que usted llegaba cuando quería pasar de agache, como que le pagaran lo mejor con el mejor esfuerzo posible. ¿Sí me hago entender? Es un lugar donde uno no se destaca. Y me di cuenta que necesitaba desarrollar nuevas habilidades. Me fui a hablar con la gerente y le dije que yo quería empezar a vender, que yo sentía que estaba preparado para la parte comercial. Y me dijo, pues usted lleva trabajando 10 años en el banco y nunca ha vendido nada. Y yo sé que no, pero yo sé que yo tengo madera para eso. O sea, deme la oportunidad. Digo, pues si alguien lo pide en una oficina, le doy la oportunidad. Y alguien me pidió una oficina, bueno, yo le doy la oportunidad a Carlos que venga aquí a vender. Y tan pronto llegué yo, ahí fue donde me conocí con Viviana, llegué yo, empecé a desarrollar nuevas habilidades y a vencer, ¿qué? Miedos. Entonces, pasar de un horario de la noche a estar 12 de la mañana con documentos, a salirme a una empresa, a hacerle ojitos al vigilante para que me deje entrar, buscar la de nómina, regalarle una colombina, una casita, presentarme para que me suelte los nombres de la gente que requiere créditos en la empresa y empezar a hablar con los gerentes de las empresas y mirar créditos y todo el tema. ¿Fue fácil o difícil? Fue complicado. ¿Pero qué creen que pasó con mi ingreso? ¿Mejoró o siguió igual? Entonces yo me di cuenta de que cada vez que yo adquiría una nueva habilidad, ¿qué pasaba con mi ingreso? Subía. Y empecé a ganar muy bien en el banco, porque ya estaba en la parte comercial, empecé a ganar muy bien. Obviamente, ahí tuve que aprender mucho, o sea, yo esta zona la logré pasar, la superé, tuve mucho aprendizaje y tuve éxito financiero, entonces empecé a ganar muy bien, y en ese momento que nos llega este negocio, para los que no han escuchado el proyecto o no hacen parte de él, somos distribuidores de una multinacional, esto es un espacio de entrenamiento empresarial, y nosotros tenemos la representación de la marca para el continente. Entonces somos emprendedores todos los que estamos aquí en la sala. La idea es que nos formamos aquí en el empresarial para poder tener resultados en cada uno de nuestros emprendimientos. Por eso se llama Academia de Liderazgo, ¿vale? Cierro paréntesis. Cuando llega el negocio, yo ya venía con este hábito porque esto lo acababa yo de hacer. Entonces, digamos que no me costó mucho trabajo entrar en marcha en el negocio. Pero tuve que aprender otras habilidades diferentes para el éxito, ¿listo? Entonces, empecé yo a notar que esto era algo que se tenía que repetir de manera cíclica. No sé cuándo fue la última vez que usted sintió miedo por hacer algo nuevo. ¿Quién me levanta la mano el que sintió hace poco tiempo miedo por hacer algo nuevo? Los que no, ¿qué ha pasado? Pues no los estoy juzgando, no, para nada. Pero no han salido de esa zona de comodidad. No se han lanzado a hacer algo nuevo, ¿sí? Entonces, entendí que el enemigo que yo tuve durante 10 años y me tuvo paralizado fue el miedo. Que cuando yo aprendí a vencerlo, fue cuando a nivel económico yo empecé a crecer. Mental, emocional y demás. Y yo quiero que sepan que cuando está uno en el lecho de muerte, es el miedo el que como que se ríe de último, porque hay un libro que se llama Los arrepentimientos de moribundo, de una enfermera australiana que entrevistaba a todos sus pacientes ya en su lecho de muerte y les preguntaba cuál fue su mayor arrepentimiento. ¿Sí? Ya que estamos en las últimas, ya que le quedan un poco tiempo en este plano, y el top de arrepentimiento fue este. Primero, ¿cuál es? Hubiera perseguido mis sueños. ¿Por qué cree que esas personas que dicen eso no los persiguieron? Por miedo. El segundo, ¿cuál es? ¿Por qué cree que no hicieron lo que querían sino lo que otros querían? Por miedo. El tercero, perdón, no hubiera dedicado tanto tiempo a mi trabajo tradicional. ¿Por qué cree que yo no buscaron otra opción de diversificar ingresos, de generar de manera residual otro emprendimiento que no les demandara tanto tiempo? Por miedo. No fui feliz. Bueno, esta sí no es tanto por miedo, pero eso también vamos a hablar, porque es una elección. Ser feliz es una elección que usted tiene que hacer. Entonces, lo que yo quiero que hagamos en este corto espacio es que empecemos a mirar los tipos de miedo a través de otra óptica. Es decir, a mí me gusta mucho cuando empezamos a confrontarnos
y empezamos a ver las cosas de otra manera, de otra manera. Y yo esto lo hago todo el tiempo con la gente. Por ejemplo, quiero que empecemos a analizar 12, 13 tipos de miedo que seguramente todos hemos experimentado o experimentaremos dentro de poco, y lo miremos de otra forma. ¿Listo? Miedo al fracaso. No van a levantar la mano, pero sé que aquí más de uno ha tenido miedo a fracasar, ¿sí o no? Entonces, redefinamos esto. O sea, no nos quedemos con el sinsabor y no nos quedemos con el paradigma. Miremos una creencia diferente. En el caso personal les digo, para mí fracasar es algo muy definitivo. Para mí fracasar es diferente a cometer equivocaciones. Cometer error es una cosa y fracasar es otra. Cometer error para mí es algo normal. Es lo que se supone que tengo que hacer para aprender algo. Ojo, le estoy hablando desde como yo veo las cosas, ¿no? Y lo que me gusta del ejercicio que estamos haciendo es que usted se va a darle un permiso, y es que usted va a hablar con personas sobre ese miedo que los está deteniendo, y vea esa óptica, vea ese otro punto de vista, porque el problema es que usted está escuchando a usted mismo y va a terminar como usted, igual de miedoso que usted. ¿Vamos a entender? Entonces busque otra persona, a ver esa persona qué opina sobre el fracaso. Yo les voy a dar mi opinión sobre los puntos que vamos a ver, ¿vale? Entonces, el fracaso, ¿qué pasa? Para mí cometer errores es normal. Es más, yo espero cometer errores. ¿Me hago entender? ¿Quién aquí aprendió a manejar carro? ¿Se les apagó el carro alguna vez? ¿Una por lo menos? Sí, sabemos que se apagó. ¿O el que aprendió a nadar tomó agüita? No les alcanzaron, no se alcanzaron a asustar, dijeron como que ya hasta aquí llegué, ya de tanta agua que tomó, sí. Sí, todos hemos tenido nuestro susto en la piscina de alguna manera. Entonces, cuando yo me equivoco en algo, cometo un error, Carlos Palmera, ¿qué piensa? Es normal. Pues es lo que se supone que tengo que estar haciendo, equivocándome para saber cómo se hace y cómo no se hace. ¿O quién saca algo siempre a la primera? ¿Alguien? No, nadie. Pero el fracaso para mí es definitivo, porque el fracaso para mí, ¿qué cree que sea? No intentarlo. Les estoy hablando desde mi óptica. Ojalá si les sirve bien, y si no les sirve, miren una persona que ustedes admiren y pregúntale, venga, tío, tía, padrino, ¿qué es para usted fracaso? Pero yo quiero que usted, lo que estamos haciendo hoy es modificando esas creencias, porque nosotros desafortunadamente pues vivimos en nuestra vida basados en lo que creemos, y a veces lo que creemos nos juega en contra, ¿no? Entonces, el que cree que el matrimonio es malo se casa, pues no se casa y no va a tener su familia, sus hijos, etc. Entonces, las creencias definen más o menos lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Y una creencia a que el fracaso es malo, equivocarse es malo, lo va a detener de hacer algo diferente a lo que ya viene haciendo. ¿Listo? Entonces, definimos ya el fracaso, ¿sí o no? Fracasar es ¿qué? No intentarlo. Fracasar es decir, no, ni para qué. Ah, no, ya fracasó, ahora sí fracasó. Pero equivocarse es un diferente, es un proceso normal de aprendizaje. ¿Listo? Que nos hayan pegado cuando nos equivocamos en el colegio es diferente, porque es que fuimos criados de que si sacábamos malas notas, ¿qué pasaba? Fuerte, castigo, etc. Pero ya como adultos sí quiero que sepan que no, que equivocarse es un proceso normal. Miedo a perder dinero, sé que también se ha sentido, ¿sí? Y aquí hay algo llamado el riesgo calculable, o sea, usted puede calcular, ¿sí? Usted puede calcular muchas cosas. Y usted puede decir qué está dispuesto a arriesgar, ¿sí? ¿Cuál es la recompensa que puede tener? Además, el dinero, como dicen, va y viene, es un recurso que no siempre se gana. Yo no conozco la primera persona próspera, y gracias a Dios me he rodeado de mucha gente próspera, que nunca haya perdido dinero. No lo conozco. No conozco el primero que me diga, Carlos, no, es que yo todas me las gano. Todas me las gano. Nunca. ¿Alguien conoce a alguno? ¿Uno por lo menos? Entonces, cuando yo perdí dinero, porque he perdido dinero, yo digo, bueno, voy por buen camino, por el que van los millonarios. También hemos perdido plata y también hemos ganado plata, pero por lo menos estamos, ¿qué? Haciéndole, avanzando, me lo van cogiendo, ¿cierto? Entonces, mientras yo más me rodeaba de personas prósperas y más les preguntaba por estos temas, yo más redefinía mis creencias. ¿Listo? Miedo a la escasez o a no tener. No sé si alguien aquí lo ha tenido. Y ese miedo a la escasez o a no tener ya es un tema un poquito más espiritual. Yo no sé si sea que usted lo llame Dios, universo. ¿Cómo fue que dijo? ¿Cómo?
Pachamama, Pachamama, o como usted le quiera llamar a una fuente superior que hoy lo tiene usted acá, porque el universo no fue creado así perfecto por pura casualidad, sino hay una fuente superior detrás de todo esto. Y yo quiero que usted entienda que cuando hay miedo a la escasez o a la provisión, en realidad no hay miedo a la provisión, sino hay desconfianza con el proveedor. ¿Suena duro? ¿Quién tiene hijos acá? ¿Todos los días le dan almuerzo o no? ¿No? ¿Qué pasa si su hijo empieza a dudar de que va a almorzar? Si mañana se amaneció de pelado diciendo, pero es que me da miedo que no vaya almuerzo. ¿Usted como papá qué le dice? ¿Cuándo lo he dejado sin almuerzo, chino berraco, para que diga que no? ¿Sí me va a entender? ¿Usted qué opina de su hijo que usted le ha dado almuerzo toda la vida, todos los días, sin cacharse uno y que mañana le dé por tener miedo porque no va a tener almuerzo? ¿Qué le diría? ¿Sí me va a entender lo ridículo que suena? Entonces yo entendí que era más una duda que yo tenía con mi proveedor, no con la provisión que me iba a llegar. Entonces dije, no, yo no puedo seguir teniendo miedo a la escasez porque a mí nunca me ha faltado. Siempre he salido adelante con todo, ¿listo? ¿Vamos bien hasta acá? Miedo a no saber qué hacer. Y hay gente que, pues, yo sé que estos son miedos bobos para muchos, pero hay gente que dice, es que yo no sé cómo hacer esto, es nuevo para mí. Pues claro, si nunca lo he hecho, ¿cómo va a saber hacerlo? Pues obvio. Me hago entender. Entonces, cuando usted tiene miedo a no saber qué hacer, usted tiene que aprenderse esto y anótelo por ahí. Carlos Palmera dice, preparen fuego y apunten. Ese es el orden. Preparen fuego y apunten. Es decir, le puedo enseñar algo que la vida me ha enseñado. Usted las cosas las va aprendiendo en la marcha. La vida me lo ha enseñado. Es imposible que usted aprenda algo antes de ponerse en marcha. Por eso es prepare fuego, o sea, arranque, y en el camino usted va apuntando. Porque yo sé que usted sabe que ha emprendido acciones que usted pensó que iba para un lado, pero terminó fue por otro lado, porque usted fue apuntando después. Pero si usted va a querer tener todo el recorrido ya planificado, se va a paralizar y no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se aprende? En la marcha. Si no sabe hacer lo que hay que hacer, aprender en la marcha. ¿Ve? Así fue que yo poco a poco me fui quitando los miedos míos. Acá tengo otro, miedo a vender. ¿Alguien tiene miedo a vender? Ninguno, menos mal. Entonces hablemos de otra cosa. Bueno. Lo que pasa es que yo no entendía la venta. Yo tengo un video en YouTube, si quieren me buscan y ahí sale. Sobre el tema de la venta. Yo no entendía la venta. Como no entendía la venta, tenía miedo a vender. Porque para mí vender era otra cosa muy diferente. Y la creencia que yo tenía cambió. Para mí vender es una relación de ganar-ganar y es un servicio que yo presto para solucionar un dolor. Si yo dejo hoy de vender, mucha gente deja de tener una oportunidad empresarial con esa compañía. Si yo dejo hoy de vender, mucha gente va a dejar de recibir ingresos adicionales en su casa. Si yo dejo hoy de vender, mucha gente va a privarse de tener nutrientes antioxidantes en su familia. O sea, si yo dejo hoy de vender, mucha gente se va a afectar de manera negativa. Si yo dejo hoy de vender. Si yo dejaba de vender en el banco, mucha gente no iba a solucionar su problema financiero. O no se iba a apalancar de crédito que requerí, que necesitaba. Y entendí que mi rol como vendedor era solucionar un problema, un dolor a las personas. Lo que pasa es que hemos sido abordados en San Andresito por cuando usted va pasando que empiezan a echarle los perros y empiezan a tocarlo y a manosearlo para que entre a comprar zapatos y todo el tema, ¿no? Bueno, eso no es vender. Eso no es vender. Entonces yo entendí la psicología de la venta y dije, claro, es que yo tengo que solucionar un problema agregando valor. Y cuando yo entendí qué era lo que yo estaba vendiendo, cuál era el dolor que yo solucionaba, me volví mejor vendedor todavía. Me la van cogiendo, ¿verdad? Y así me quité el miedo a vender. ¿Por qué? ¿Qué cree que pasa cuando yo me siento con alguien que no requiere lo que yo ofrezco? ¿Qué cree usted que yo hago? ¿Le vendo o no le vendo? Pues no le vendo. Muchas veces me he parado a la mesa y le he dicho, doctor, esto no es para ti, Dios te bendiga, ahí está la puerta. Y sé que aquí muchos me han visto, porque no es el cliente para mí. ¿Vale? Entonces, yo entendí muy bien la psicología de la venta, por eso ya le perdí el miedo, porque yo ya sé quién sí y quién no es el cliente mío. Miedo a la opinión. Bueno, eso sí habló obviamente Edwin ya. Pero yo quiero que sepamos algo de la opinión, familia, es que la gente
está juzgando las cosas basadas en su propia creencia. Mire, cuando yo me divorcié, que fue una etapa muy dura para mí, bueno, para cualquier persona es un divorcio, es una etapa dura. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa de mis papás, que me fui allá como una temporada, bueno, como el típico divorciado, ¿no? Todo el mundo va para la casa de los papás. Todo el mundo se va a una temporada allá y allá había un tío que estaba haciéndonos la visita. Y estábamos en la cocina hablando y el tío me dijo, entonces, Carlito, y yo, no, mano, pues, no se dio la cosa, no, eso es mejor así terminar bien y ser amigos y bueno, ahí, eso es mejor por ahora no. Entonces mi tío me dijo, otro fracaso, Carlos. Y empezó, y otra familia así destruida, hermano, y otra, y se puso a llorar. Y yo me puse a mirarlo y dije, él no está hablando de mi tema. ¿Me hice entender? Él no está hablando de mi tema, él está hablando del tema de él. Y me puse a analizar y dije, es que él ha tenido como 3 o 4 separaciones. Claro, y entonces, y yo empecé a analizarlo a él, dije yo, claro, está un poquito tal vez arrepentido, hoy estaba más sensible de lo normal, yo vengo recién separado, yo estoy bien, yo me levanté contento, y él estaba un poquito frustrado, ¿sí? Pero entendí que la opinión de él no tenía nada que ver conmigo, sino ¿con quién? Con él. Lo que él me está diciendo eran las creencias de él. ¿Vamos a entender? Y claro, a quien no entienda esto le duele que le digan otro fracaso, pero ahí viene que yo no lo veía como un fracaso. Yo lo veía diferente. Entonces, por eso es importante el tema de la aprobación interna que hablaba Edwin. Por eso es bien importante, para que esa opinión de la gente, basada en la creencia de la gente y en la experiencia de la gente, no le joda a usted la vida. Porque al último día de su vida, recuerde que uno de los principales temores es, no hice lo que yo quería, sino lo que otros querían para mí. ¿Vale? Porque la gente que perdió plata emprendiendo le va a decir que emprenda o que no emprenda. La gente que le fue mal con un matrimonio, ¿qué le va a decir? Que no se case. ¿Ven? Entonces la gente le va a empezar a colocar limitantes, pero basados en sus limitaciones, más no en las suyas, ¿vale? Miedo a defraudar, o sea, miedo a defraudar a los papás, a la pareja, a la mamá, miedo a no ser suficiente hacia alguien o a lo que yo estoy haciendo. Defraude a un ser querido. ¿Alguien lo ha sentido? No levante la mano. Pero me imagino que sí han sentido eso, ¿no? Yo recurro aquí a un superpoder. Le estoy diciendo cómo solucioné yo cada vez estas cosas porque yo también tuve todos esos miedos. Y yo recurro aquí al superpoder de la intención. Como confío mucho en mi intención de las cosas, entonces sé que no lo voy a defraudar porque mi intención es buena. Cuando yo estaba en el proceso de renunciar a la vivienda, mi mamá me decía, ¿cómo se le ocurre renunciar al banco? Mire que el banco, Incluso mi mamá decía, si usted sigue hablando de que va a renunciar al banco para ser independiente, yo me pongo a llorar. ¿A quién le gusta hacer a la mamá llorar? Nadie. No se le ocurra, Carlos. Y ella me pegaba, ¿qué? Me hacía coger más miedo y me hacía dar más miedo. Porque tras de que yo estaba cagado del susto porque iba a renunciar al banco, estaba asustado porque iba a dejar de ser empleado, que toda la vez empleado, para ser a partir de ese momento independiente. No era una decisión fácil. Yo tenía ese típico miedo que las manos sudan, que le dan ganas de hacer popó. ¿O no? Soy el único. ¿Sí? La mano me sudaba, me daba popó, me ponía malísimo, el estómago me revolcaba, se me quitaba el apetito. O sea, cuando yo pensaba, solamente pensaba, voy a dejar 10 años en la vivienda atrás, recién sacado un crédito hipotecario y todo el tema, para irme a emprender. O sea, yo pensaba en esa vaina y me daba de todo, me daba diarrea. Y mi mamá se colocaba peor que yo. ¿Sí? Entonces, como yo no la quería defraudar, yo empecé a entender el poder de la intención. Y yo no le expliqué a ella cómo iba a ser la transición, ni financieramente hablando cómo no me iba a faltar, tampoco sabía si me iba a faltar o no. Pero sí le decía cuál era mi intención a la hora yo de emprender. Yo le dije por qué era que yo lo iba a hacer, no cómo lo iba a hacer. Y le empecé a hablar de lo cansado que estaba en el trabajo, de lo agotado, de lo mal que me trataban, de lo mal que me sentía, de lo bien que me sentía cuando yo era independiente. Bueno, todo eso le conté cuál era mi intención y ahí abrí mi corazón y yo sentí que ella descansó y yo descansé
Y la decisión que yo tomé, digamos que fue una manera aprobada, pues dije, listo, hágale, cuenta conmigo, pero hasta que ella no me dio como ese aval, no tenía yo completa seguridad, ¿sí? Yo me había ido de la casa a 30 años, yo estaba viejo ya, y pidiéndole como a mi mamá un poquito ese aval de déjeme renunciar o apóyeme en la renuncia al banco, ¿no? ¿Cómo hice para cambiar ese miedo? Le mostré cuál era mi intención. Miedo al rechazo, bueno, de eso ya hablamos, ¿no? Edwin ya obviamente lo habló. Yo con el rechazo tengo algo muy sencillo que decir, familia, y es que, pues, yo no soy muy romántico con los números. Yo no soy muy romántico con los números porque para mí es simplemente un sí o un no, ¿sí? Para mí ver un apartamento, ¿alguien ha buscado un apartamento para comprar o para arrendar? ¿Compran el primero que ven? El carro, el primero que encontraron tampoco. Entonces, para mí siempre es un tema como más de números. Entonces, yo no le pongo tanto corazoncito a las cosas, sino yo soy más de mover estadística. Entonces, mientras más números, pues más probabilidades de éxito. Ya, para mí, esa es la óptica mía. Qué pena que no tenga una explicación un poquito más romántica, pero yo ese miedo lo combato así. Me da duro el rechazo, pues mueva más números para que haya más probabilidad de éxito. Eso es lo que yo suelo hacer. Miedo a exponerse o a vulnerarse. Hay gente que no le gusta hablar en público, o no le gusta hablar por redes, o le da miedo exponerse, pararse, vulnerarse. ¿Cómo lo combatí? Yo entendí que yo tenía mucho valor para agregar. Yo sé que yo le entrego el micrófono a cada uno de ustedes y lo paso al frente a hablar de algún tema que dominan y son maestros en algo, ¿o no? ¿Y los paso? Bueno, entonces entiendan algo, ustedes son maestros en algo. Yo sé que ustedes tienen mucho valor para agregar en algún área, Tienen que encontrar ese valor y no le den miedo a exponerse porque usted va a ser el maestro en esa área, ¿sí? Entonces, eso lo vine yo solucionando de esa manera. El siguiente es el miedo a ganar en grande. Sí, familia, hay gente que le da miedo no tener y hay gente que le da miedo tener mucho. No saben qué hacer si ganan mucho dinero. No saben qué hacer con el tema de los impuestos, con el tema de la DIAN. No saben qué harían con tanta plata. No saben qué harían con resultados. Hay gente que quiere equipos de trabajo y no saben qué haría con el equipo de trabajo. ¿Alguien le ha pasado o no? Hay gente que quiere que su empresa, su negocio crezca y se expanda y cuando empieza a pasar, no saben qué hacer con ese crecimiento. Miedo a ganar en grande. Pero entonces ahí volvemos a lo de antes, familia. Estamos anticipándonos. ¿Usted lo va a aprender en dónde? En la marcha. Lo estamos anticipando. Va a aprender en la marcha. ¿Se va a equivocar, sí o no? Y equivocarse es bueno y normal. Normal. No se preocupe. Lo que pasa es que nosotros nos estamos dando mucho juguete con estas cosas. Miedo a renunciar a lo bueno. Miedo a dejar atrás algo bueno por ir por algo extraordinario. Miedo a, digamos, eso le pasa mucho a la gente y eso me pasaba mucho a mí. Mire, esto es tan bobo como esto. Yo iba a comer comida rápida, a veces hamburguesas, y yo siempre pedía la misma, porque era la que yo sabía que era la buena. Y a mí me decían, no, pero pruébese esta. Esta es una versión, esta hamburguesa más rica, que Y yo decía que voy a la fija con la que conozco. ¿Alguien le ha pasado, no? Claro. Pues obviamente, porque yo no quería explorar cosas nuevas, porque yo tenía miedo a renunciar a lo bueno y a decepcionarme mañana si la hamburguesa no me gustaba. Y si yo lo hacía con una berraca hamburguesa, ¿cómo creen que lo hice yo con una entidad financiera con la que trabajé 10 años y para hacerme independiente a los 10 meses? ¿Fácil o difícil? Arrecho. Pero sí les digo algo. Muchas veces que he renunciado a lo bueno, me he encontrado con cosas extraordinarias. Muchas veces que no hubiera podido probar si me hubiera quedado con ese miedo. Miedo al compromiso. Las grandes metas requieren grandes compromisos. Entonces, si usted tiene miedo a comprometerse, revise cuál es la meta que va a hacer que se comprometa, ¿vale? Y terminamos con los miedos. Quiero que leamos esto ya para ir finalizando entre todos. Ve, no sabía que estaba tan largo el texto. Está largo, ¿no? Bueno, ahí ya me ahorraron ustedes. ¿Se entendió más o menos lo complicado que es el miedo en nuestra vida?
Ya vimos algunos tipos de miedo y les mostré mi óptica. Tienen la tarea de haber anotado los suyos y pregúntenle a las personas otro punto de vista. Regálese otro punto de vista. Porque tú tienes una verdad que en realidad no es cierta. Ahora yo les quiero regalar es cómo vamos a ir superándolos. ¿Listo? Lo primero es que tienen que entender que el miedo es un enemigo que no está afuera, sino está dentro. Y el miedo es un patrón que se activa. Y así como se activa, usted puede cambiar ese patrón. Ejemplo, cuando yo tenía ataques de ansiedad, a mí ese patrón se me activaba. ¿Alguien ha tenido temas de ansiedad? No. Bueno, yo he tenido episodios de ansiedad y yo me daba cuenta, ¿sí? Porque yo cada vez me hacía más consciente del tema. Entonces yo decía, pues pucha, me está dando. Y yo sentía la palpitación, las manos sudorosas, a mí me daba también mucha debilidad y empezaba una pensadera impresionante. Y la ansiedad mía provenía de no saber si yo iba a cumplir con mis compromisos financieros, porque cuando yo me separé, yo me fui de la casa con 350 millones en deuda. Bonito, ¿no? De los cuales ya me queda solamente un palito y salgo de esa vuelta. Me queda el último que pago este mes. Pero yo no sabía qué iba a pasar, ¿sí? Yo no sabía qué iba a pasar. O sea, como les decía, familia, esto yo lo enseño desde mi experiencia. Y entonces me empezaba el ataque porque los compromisos financieros, cuando usted debe eso, más o menos son unos 8 o 9 mensuales solamente en créditos, ¿sí? El negocio empezó una etapa también dura, entonces yo estaba ras con ras, yo a veces me sentaba y yo miraba las cuentas y yo decía, yo no sé cómo he hecho, o sea, no sé cómo he logrado cubrir todo. Y fue una etapa económica muy apretada, muy dura, de mucho aprendizaje, obviamente. Pero cuando yo empecé a identificar que el patrón mío era sobrepensar si me iba a alcanzar o no, me empezaba la ansiedad, ¿sí? ¿Y qué empecé a hacer? A cambiar el patrón. Empecé a darme cuenta que yo estaba viviendo más tiempo de mi día mañana que hoy. Si yo cogía mis 24 horas y yo pensaba y vivía cuántas de las 24 me las paso pensando en la otra semana o en la siguiente cuota o en el siguiente mes de arriendo, yo duraba 20 de las 24 horas pensando en el arriendo y no estaba yo en el momento presente. ¿Me hago entender con lo que digo? Y como no estaba en el presente, no estaba enfocado en mi trabajo y en mis cosas, en lo que de verdad sí podía controlar. Ahora, algo aprendí de todo esto y es que esa ansiedad y ese miedo nunca se cumplió. ¿No les ha pasado? 98% de las veces que lo que miedo usted le dice no se cumple. Pero aún así seguimos escuchándolo y creyéndole. Entonces, revise cuál es el patrón que le detona a usted ese miedo. Y cuando usted encuentra ese patrón, ahí está la solución para que usted cambie ese patrón. Entonces, ¿yo qué hacía? Cuando me entraba la ansiedad, dije, claro, estoy pasando mucho tiempo ¿en dónde? En el mañana, en el futuro. Necesito pararme ya y hacer algo ya. Y me iba. ¿Y con qué cuento acá? ¿Con qué cuento hoy? Cuento con esto y esto y esto. Y salía a trabajar y me encargaba de mi día. Listo, de mi día. Y así yo iba solucionando mis cosas. Las decisiones que toman por miedo siempre son ¿qué? Equivocadas. ¿Por qué? Cuando usted no hace algo porque le da miedo, ya se está equivocando. Sépalo una vez. Porque está basándose en la escasez. No son decisiones de abundancia, son de escasez. ¿Se entendió el concepto? Entonces, pilas. Cuando usted vaya a tomar una decisión, diga sí o diga no, y es por miedo, y usted sabe que es por miedo, es una mala decisión. De una vez, cópielo por ahí, apréndaselo, es una mala decisión, porque usted está siendo una persona escasa al momento de tomarla. Ahora, la escasez y el miedo son un problema de identidad y un problema espiritual. Yo, cuando hablamos de identidad, me refiero, digamos, a la esencia. O sea, cuando hablamos de identidad, no me refiero a quién soy, sino con quién me identifico. ¿Sí se han dado cuenta que ahora ha cambiado mucho el tema de la identidad de género y todo el tema que está como muy de moda? ¿Sí? Que se creen hombre, mujer y todo el tema. Bueno, se identifican con eso. Eso a nivel de crecimiento personal es una herramienta muy poderosa. Carlos Palmera se identificaba con una persona muy perezosa, se identificaba con una persona muy tímida, se identificaba con una persona que no le gustaban las ventas, se identificaba con ese tipo de persona. Claro, por eso yo era así. Pero yo no nací tímido. Usted tampoco nació tímido. No nació miedoso ni perezoso.
Usted está identificando con eso que es diferente. Entonces, la identidad es como la ropa. Y cuando huele feo la ropa, ¿qué hay que hacer? Cámbiesela. Y yo cambié mi identidad. Yo la cambié. Y usted tiene hoy una ropa puesta o una identidad puesta, pero la que usted tiene puesta, usted no la eligió, la eligieron por usted. Y usted se la fue colocando a medida que se le iban dando. ¿Quién se la eligió? ¿Quién eligió la identidad que usted tiene puesta hoy? La sociedad, sus papás, sus maestros, sus experiencias. Si su papá le decía, usted nunca termina lo que empieza, usted se colocó esa camisa y usted dice, es que yo no termino lo que empiezo. ¿Me hago entender con lo que digo? Entonces, como usted y yo cuando éramos niños o más jóvenes no teníamos conciencia de que nos estábamos construyendo una identidad equivocada, entonces hoy somos, digamos, personas grandes que quieren salir de esta ropa y quieren hacer cosas que esta identidad no les deja hacer. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo o está sonando confuso? Entonces yo me di cuenta que yo no era una persona tímida. Lo que pasa es que durante mi vida no sé de dónde berraco recogí esa camisa y me la puse. Y yo un día dije, no, yo no soy nada de lo que me han dicho que yo soy. Yo soy quien yo quiera ser. ¿Y saben qué hice? Cogí un papel y una hoja, un lápiz, perdón, y empecé a escribir quien yo quería ser. A nivel financiero, los que me conocen saben que fue así. A nivel de relaciones, ¿qué hacía? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo sentía? Yo cogí la parte espiritual, la financiera, la emocional, los pensamientos, la parte física, las acciones, todo eso lo cogí. ¿Quién quiero ser? Y hasta le puse nombre. Y los que me conocen saben cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi identidad? El Capitán América. Le puse Capitán América y así se llama. Y yo dije, el Capitán América es quien yo quiero ser. Y yo empecé a convertirme en esa persona. Claro, a veces llegaba Carlos el perezoso del banco y volví y se instalaba, pero yo leía el papel y me convertía en él otra vez. Y llegó un momento en el que yo dejé de convertirme en el pasado y yo ya me quedé como Capitán América. Y ahora yo soy el Capitán América. Ahora me toca reescribir otra versión, porque eso hay que hacerlo constantemente. Pero esta versión mía es muy diferente a la de hace 10 años. Pregunta a la gente que me conoce de antes. Hay gente que conoció ambas versiones y piensan que me volví loco. No, me reescribí, que fue diferente. Entonces, los invito a que reescriban una identidad libre de ¿qué? De miedos. Porque Capitán América no es temeroso. Él arriesga. Él hace. Y lo otro, esto es en cuanto a la identidad. Y lo otro, el componente espiritual. Yo me di cuenta que era un problema espiritual el miedo. Porque era cuando yo no sentía que había respaldo. Y cuando yo empecé a entender que sí tenía respaldo de la fuente superior, dije, ¿pero miedo de qué? Si dentro de mi identidad yo coloqué que yo era hijo de Dios. En el caso mío, que creo en Dios, usted puede colocar lo que quiera poner. Pero un hijo de Dios con miedo, o sea, me parece algo como ridículo, ¿no le parece? Entonces, en mi identidad empecé a tener más presente yo quién era. Y lo fui colocando ahí. Y el miedo empezó a desaparecer, a desaparecer. Y todas las cosas, cuando yo voy a hacerlas, que me dan algo de miedo, recuerdo quién soy, traigo mi identidad nueva y se desaparece de una vez. Y así empecé yo y aprendí a vencerlo, ¿vale? Los líderes, nosotros siempre vemos algo más importante que el miedo o valoramos algo más que el miedo. Miren, cuando usted le dé miedo a hacer algo, usted tiene que usar ese miedo a su favor. ¿Cómo se usa el miedo a favor, Carlos? Valore algo más importante que el miedo. ¿A mí me da miedo renunciar al banco? Sí. ¿Cómo vencí ese miedo? Me da más miedo pensionarme del banco. Francamente, me da más miedo durar allá hasta los 62 años, si no me despiden antes. ¿Qué cree que me da más miedo? ¿Pasar la carta de renuncia a los 30 y a los 30 empezar una empresa propia? ¿O me da más miedo durar 32 años más con el mismo salario? No, pues claro, me da más pavor quedarme 32 años ahí sentado, ¿sí? Entonces yo empecé a usar el miedo a mi favor y fue el que empezó a mí a moverme. Busque hoy un miedo que usted tenga y busque otro más fuerte. Ejemplo, ¿qué va a pasar si no lo hace? Con sus finanzas, ¿qué va a pasar si no lo hace? Con su familia, con su futuro, ¿qué pasará si no lo logra? Y verá que ese miedo usted lo va a usar a su favor.
¿Sonó claro el ejercicio, cierto? Y a nosotros los líderes no nos da miedo porque tenemos propósito con las cosas. Alguien me decía, es que a mí me da miedo salir por redes, o me da miedo hablar en público, o me da miedo impulsar mi marca. Yo decía, es porque no has conectado bien con el propósito, es porque no has conectado bien con qué es lo que va a pasar con tu marca, o es no te mueve lo suficiente. Pero cuando tú entiendes que tu marca está hecha para impactar muchas personas en muchas ciudades, en muchos países, el miedo empieza a desaparecer. ¿Vas a sentir la cosquillita en el estómago? Sí, normal. Pero el miedo ya no es lo más importante, porque ahora lo más importante es la expansión de mi marca y no el miedo. Porque como les decía, familia, ustedes tienen que empezar a valorar algo más que el miedo. Cuando usted se deja como vencer del miedo, usted le está dando más importancia al miedo, ¿sí o no? Y usted está diciendo, no, más importante que mi marca es el miedo a la opinión. No, más importante que mis finanzas es el miedo a esto. Más importante que el colegio de mis hijas es tal cosa. Entonces, cuando usted valora algo por encima del miedo, lo vence. Pero cuando usted valora más el miedo que ese algo, la lleva. ¿Sonó confuso o sonó claro? Porque lo que usted más alimenta en su vida se hace más fuerte, se hace más grande. Y usted está o alimentando sus miedos o alimentando sus sueños, sus metas. ¿Listo? Ya para finalizar, familia. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo aprendí y lo empecé a utilizar. Entonces, ustedes tienen aquí unas vibraciones, llamémosle unos niveles 0, 10, a nivel energético y todo el tema. No vamos a hablar mucho de esto. El miedo, ¿dónde no? Que no lo veo, véalo acá. El miedo vibra en una sintonía 100, ¿sí la ven acá? Si usted lleva su cuerpo lleva su vibración por encima de 100, el miedo no va a poder entrar. Hagamos un ejemplo. Nivel 1 o 0 de energía y nivel 10 de energía. Cuando usted está en un nivel 10 de energía, ¿siente miedo? No. ¿Siente apatía, vergüenza, enojo? Nada de eso. ¿Qué se siente aquí arriba? Todo esto. ¿Sí les ha pasado, cierto? ¿Sí? Así como cuando usted está en un nivel de energía muy bajito, está 2 de energía, está llevado del carajos. ¿Siente felicidad? Es imposible. ¿Y no le ha pasado que usted está así como con bajoneadísimo y la gente dice, pero alégrese? Me provoca mandarlo a comer mierda. ¿No les parece? Pero alégrese. No, físicamente es imposible. Es imposible sentir alegría en un nivel bajo de energía, es imposible. Así como es imposible sentir miedo en un nivel alto de energía. ¿Me la van cogiendo, no? Entonces, ya que usted sabe que cada emoción se va apegando a ese nivel de vibración, pues ahí viene que, de manera consciente, súbase para que el miedo no entre. De manera consciente, trate de estar vibrando lo más alto posible para que usted no experimente esto durante tanto tiempo del día. Y si usted está sintiéndose mal o con miedo, ya sabe que está vibrando ¿qué? Bajito. ¿Listo? Entonces yo me empecé a dar cuenta que como yo me sentía, tenía que ver cómo yo estaba vibrando y que si quería salir de eso tenía que vibrar diferente. ¿Listo? Entonces, usted puede que esté experimentando una de estas cosas. Puede que esté el que está con mucho cansancio todo el tiempo, el que toma poca acción, el que tiene tristeza o se irrita con facilidad, el que tiene frecuentemente dolor de cabeza, son desde el sueño, ¿sí? O el que no, yo tengo una socia que la pasa con gripas cada semana. 52 virus al año le da. ¿Qué me dice eso de la vibración de ella? Pues terrible. Tiene que ponerse las pilas con eso, ¿no? Porque cuando usted está vibrando bajito, su sistema inmunológico, ¿qué cree que pasa acá? Está vulnerable y se enferma con mucha facilidad. Y aquí casi no se enferma. Ahora, para cerrar el espacio, les quiero enseñar cómo es que yo empiezo a dominar mi estado, este estado, para que los miedos no entren y para que no me enferme tan seguido yo con gripe y todo el tema. ¿Quieren aprender a hacer eso? Sí. Es bien sencillo, son solamente 3 pasos y ya. Pero háganlo. Háganlo porque si no lo hacen, van a tener una vida de mierda. ¿Para qué les digo que no? Yo sé que esto suena duro, pero es que es la verdad. ¿O a quién le gusta sentirse así mal todo el tiempo? A nadie. ¡Qué boleta! Entonces, lo primero que usted tiene que cambiar es ¿qué?
Su enfoque. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo usted? ¿Está viendo el problema, la dificultad? ¿Está enfocándose en la llamada del banco? ¿Está enfocándose en el que no le alcanzó tal cosa? ¿Se está enfocando en el que le dijo que no? ¿En qué se está enfocando? Entonces, usted tiene un panorama grandísimo y usted es el que elige en dónde quiere poner su mirada. Entonces, cuando usted quiera empezar a subir su estado, lo primero que tiene que cambiar es su enfoque, porque si usted se enfoca en la deuda que no puedo pagar, ¿qué pasa? ¡Pum! ¡Para el carajo! Y si se enfoca en un plan de acción para pagarla en 3 cuotas, ya empieza usted como a tener un poco más de optimismo, ¿sí o no? Pero adivine qué, familia, nadie puede hacer eso por usted. A usted le toca que participe en su propio rescate. Nadie lo puede hacer por usted. Usted tiene que saber que si usted está vibrando bajito, usted ha estado enfocado en algo malo.